Conecta un enchufe en tu TV y desbloquea todos los canales gratis en Full HD. ¿Te imaginas poder ver todos los canales del mundo en Full HD sin pagar un solo centavo? Hoy te mostraré un truco increíble que nadie te ha contado. Solo necesitas un simple enchufe. Quédate hasta el final y descubre cómo hacerlo. Vamos a desarmar nuestro enchufe para evaluar los componentes internos que vamos a necesitar. Entonces nosotros no vamos a necesitar el punto a tierra. Vamos a ver si podemos cortarlo o retrocederlo hacia atrás. Lo retiramos con unos golpes y nos van a quedar estos dos pines. En este proyecto voy a necesitar un transformador de impedancia, el cual voy a introducir por el cuello de esta forma. Y las puntas, entonces las vamos a ubicar donde se encuentran aquí los puntos que se atornillan . Validamos nuestra conexión y retrocedemos para ubicarlo nuevamente en los tornillos que van al fondo. Quedará así nuestra pieza. Ahora vamos a tomar este soporte que trae aquí, esta abrazadera. La vamos a colocar en su posición original y vamos a apretarla para evitar que el cable coaxial, cuando lo conectemos aquí, haga tensión hacia afuera y lo vaya a sacar. Entonces simplemente apretamos aquí y listo. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Voy a necesitar cable coaxial RG6, aproximadamente 1,5 metros de longitud, para realizar el elemento que vamos a colocar acá en nuestro enchufe eléctrico. Lo primero que voy a hacer es sacar punta para aterrizar la malla junto con el conductor central. Entonces vamos a sacar la punta aquí, un pedazo. Como el cable es bien largo, entonces vamos a cortarlo por aquí para sacar una punta suficiente. No importa si queda aterrizado, mucho mejor aquí. Esta parte que está aquí la envolvemos así. Y así la malla forma parte ya de nuestro elemento. Eso era lo que yo necesitaba. Observan. A partir de aquí te voy a mostrar lo que vamos a hacer ahora. Voy a utilizar esta plantilla escala 1:1 que he imprimido
con el programa de diseño que utilizo para formar el elemento. Voy a utilizar una madera. Voy a colocar mi plantilla encima de la madera. Voy a buscar clavos. Y donde están los puntos que intersectan el cable coaxial o la línea, ahí voy a clavar estos clavos. Los clavos van a quedar intersectando cada punto de nuestra plantilla, como tú puedes observar. Será un proceso muy fácil. Para las personas que necesitan la medida, al final se la estaré dejando. Esta plantilla estará disponible para los miembros del canal y también haré un obsequio para los primeros 30 comentarios. Dejaré esta plantilla para que la puedan descargar y hagan su antena muy fácil. Si quiere puede utilizar otro tipo de conductor directamente. Fue calculada con un cable número 6 de 6 milímetros, un tubo aproximadamente de 1/4. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Fíjate, aquí ya la malla va a funcionar como el conductor externo para alimentar nuestro dipolo. Te ubica de esa forma, mira donde termina aquí el punto. Vamos a cambiar la toma. Ok, entonces voy a tomar el cable coaxial, fíjense, y lo voy a colocar donde comienza. Lo voy a sostener y simplemente debo de ir girando de esta forma en cada extremo. Y llegamos a este punto, fíjate, al punto inicial. Ya tenemos nuestro elemento formado. Entonces aquí vamos nosotros a pelar un pedazo de cable coaxial para buscar el conductor y aterrizar la malla. Vamos a marcarlo. Procedo y marco aquí y debo buscar el conductor central. Un pedazo, vamos a limpiarlo hasta aquí. Vamos a cortar aquí, ya podemos desmontar. En caso que se deforme, volvemos y lo colocamos en la plantilla y procedemos a darle la forma que lleva nuestro elemento. Entonces aquí necesitamos aterrizarlo con la malla. Entonces vamos a cortar aquí primeramente con calma la goma. Aquí vamos a separar por aquí para buscar el conductor interno y por aquí también.
Entonces aquí retrocedo y vamos a quitar toda esta sección hasta llegar al punto 0 de origen, hasta acá. Limpiamos aquí y te muestro cómo queda. Observa cómo queda. Aquí la malla la volvemos y la aterrizamos a nuestro conductor y de este punto también. Creo que está todo bien claro y definido hasta este punto donde hemos realizado este proyecto. Muy fácil. Ahora debemos de doblar para colocar de esta forma los elementos. Espero que hayan entendido. Fíjate cómo quedan los elementos unidos aquí. Fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar de nuevo nuestra plantilla y vamos a hacer el dipolo nuevamente, pero ahora lo vamos a colocar inverso en esta posición. Observan que coincida aquí, ahí está coincidiendo, y entonces procedo a realizar de nuevo el doblez. Si lo hace con un tubo de metal será mucho más fácil. Estamos aprovechando el cable coaxial porque es un elemento que cualquiera puede tener en su casa y disponer de él para hacer esta antenita y ver todos los canales disponibles en cualquier país. Esta antena abarca toda la frecuencia UHF a partir de los 470 MHz. Posee una ganancia actual de 5 dBi. Aquí llegamos al origen nuevamente, observan, y donde termina en ese punto, si quiere lo marca, pero ahí debemos de pelar el cable y sacar el conductor interno en ese punto. Realizamos la tareita nuevamente. Ahí debe de quedar aterrizada la malla con el conductor interno también. Entonces vamos a cortar un pedazo del cable para que nos facilite ya el trabajo final. Podemos retirarlo si queremos y más tarde ya con la misma plantilla le damos la terminación final. Entonces estas dos puntas van unidas aquí. Y simplemente tomamos la plantilla ya y terminamos de ajustar nuestros elementos con la forma que llevan. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades.
Retiramos aquí y vamos a fijar los elementos por medio de cinta. Como cinta aislante y lo voy a alimentar desde este punto. Listo, ahora me encargo con la plantilla de afinar bien. Y aquí tenemos nuestro elemento realizado a partir de una plantilla que hicimos y que analizamos. ¿Qué te parece? Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Bueno, entonces solo nos queda hacer la conexión de nuestro elemento en nuestro enchufe eléctrico. Para ello vamos a utilizar tuercas con tornillos para facilitar la conexión. Entonces, donde están los agujeros, aquí debo de introducir los tornillos. Si está muy largo, lo corto para que puedan cruzar fácilmente. Entonces debo de cortarlo un poco. Para cortarlo, si te pasa lo mismo, tú lo que haces es que coloca la tuerca, la introduce de esta forma y procede a cortarlo con la tuerca internamente. Ahora cuando tú saques la tuerca esta aquí, que queda con un poco de rebaba siempre, la moldea y así facilita el trabajo. Ustedes ven cómo se pone un poquito rígida, entonces aquí la sostiene y le da la forma a tu tuerca, sujetando hacia adelante y hacia atrás para que vaya haciendo el camino nuevamente o el filete de la rosca. ¿Ven qué fácil? Entonces ya ese tornillo está arreglado. Procedemos y lo colocamos ahora en el agujero. Realizo ese proceso de cruzar los tornillos y te muestro cómo van a quedar aquí instalados. Muy bien, entonces vamos a colocar nuestro proyecto que quede así, en esta forma, miren. Para ello vamos a tomar este primer elemento, lo vamos a cerrar aquí, vamos a doblar así y vamos a hacer lo mismo con el otro. Perfecto, entonces ahora lo tenemos así, ahora debemos de colocarlo aquí para apretar la tuerca. Fíjense lo que hice, que lo puse inverso para que el cable pegue aquí del cuerpo y no quede aéreo en la punta, en los extremos. Esto va a garantizar que la antena no vibre ni flece tampoco. Entonces ya yo lo tengo aquí. Aquí voy a aflojar un poquito y termino nuevamente. Aquí voy a aflojar nuevamente y le voy a dar una vuelta para que quede ahí. Hemos concluido de realizar nuestro proyecto. Fíjate, utilizando un enchufe eléctrico, un transformador de impedancia, cable coaxial y 2 tornillos. Con esto garantizamos que esta antena tenga una buena cobertura y funcione en cualquier país. Realizada por medio de una plantilla
Así que te invito a construir este proyecto. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. También que active la campanita de notificaciones para que siga recibiendo estos contenidos cuando los subimos al canal directamente. Si quiere colaborar con este canal para que nos ayude a comprar materiales gastables que utilizamos en estos proyectos, puede hacerlo a través de la membresía del canal. Con esto te beneficia de estos planos que estamos dejando para que ustedes lo puedan descargar directamente y tenerlo de primera mano. Pues nada, amigos, vamos a hacer la prueba de nuestro proyecto. Vamos a hacer la prueba de los canales. La tengo colocada ahí provisionalmente. Más tarde la movemos. Ahí está conectado. Por aquí viene el cable. Y se coloca acá en el televisor. Bien, entonces voy a colocar la cámara fija con esa imagen aquí. Perfecto. Vamos a encender. Más tarde desconectamos todos los componentes. Llega señal. Muy bien. Esta antenita está realizada para operar en toda la frecuencia UHF. Entonces, por aquí orientamos la antena y vamos a buscar para ver el desempeño de nuestra antena. Excelente. 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 Vamos orientándola ahí. Excelente. Muy bien. Sean ustedes el jurado de esta nueva antena que hemos realizado a partir de una plantilla. Es una antena que la he hecho así para que ustedes puedan fabricarla fácilmente utilizando cable coaxial. En realidad estamos utilizando la malla del cable coaxial para que pueda captar todos los canales disponibles en tu país. La malla con ese cover no se va a oxidar, por lo que tendrá una vida larga esta antena. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Bueno, ya se me está cansando el brazo. Vamos a cambiar. Ahí. Seguimos. Perfecto. Si aún no lo ha hecho y desea colaborar con este canal, puedes hacerlo a través de la supergracia que está disponible en este canal. Es una gracia o una donación que ustedes pueden hacer directamente al canal. Canales análogos, como ven. Aquí solamente es ir orientando la antena. Vamos a ver si está un poquito flojo. Aquí sí. Siempre pasa que el cable coaxial se afloja un poquito. Bueno, yo lo voy a dejar así porque estos canales no me interesan mucho. Vamos a seguir cambiando. Perfecto, está bien. Seguimos. Perfecto, va mejorando la señal. Perfecto, señores. Canales análogos HD, Full HD, miren, nítido. Full HD nítido. Full HD nítido, señores. Miren ese canal cómo mejoró. Uf, excelente, señores. Excelente. Excelente. Miren, nada más tienen que orientar la antena. Esta antenita la puede utilizar en cualquier modelo de televisión. Un Smart TV, un televisor tipo LED, un televisor de los cacones, un televisor de los viejos, un televisor de los antiguos. Fue creada, diseñada para cumplir esa meta, señores.
Bueno, vamos a hacer la desconexión. Me faltaron unos canales por acá. Bueno, vamos. Ya sabemos que la antena está operativa, está funcionando bien. Nítida. Nítida. Uf. Perfecto, perfecto. Nítido. Este da un poco de problema. Con reflector aumentamos a 6 dBi o 7 dBi. Y de seguro tomamos esos canales. Aquí es orientar para ver, pero no me interesa mucho esos canales. Nítido. Perfecto. Entonces vamos a desconectar. Para desconectar simplemente nos vamos aquí. Giro de esta forma. Desconecto. Se pierde la señal. Así que nos vemos en un próximo contenido. Muchas gracias por tu atención. Hasta la vista.